No sé si ha llegado el momento en que Avelino Guillén me cuente por qué la Fiscalía es una... ¿Qué está pasando en el Ministerio Público? Parece el epicentro de una verdadera guerra civil. Se están peleando los unos con los otros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por la invitación. La crisis es total y absoluta, concuerdo con usted. Y a todo esto, el doctor Gonzalo Chávarri permanece en el cargo única y exclusivamente por disposición de un partido político. Y eso es lo más grave, ¿no? Él depende, su existencia, de la voluntad, de la decisión, del criterio de Fuerza Popular. Y eso está por demás demostrado. Este último chat de la botica corrobora, ¿no?, de que Fuerza Popular tomó la decisión de apoyarlo en las denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. O sea, él no tiene independencia, no tiene autonomía, y su permanencia cada segundo que pasa en la Fiscalía causa un grave daño a la institución. O sea, su permanencia literalmente es política. Es absolutamente política, es un instrumento de Fuerza Popular. O sea, yo no tengo... ¿Qué sabe usted del doctor Chávarri, por favor? Yo no conozco de casos importantes que haya conocido durante su trayectoria. No podría calificarlo profesionalmente. Tiene una trayectoria que no es que no llama la atención, nunca. O sea, digamos, no ha tenido casos emblemáticos visibles. No lo conozco de participación porque a un fiscal se le conoce en los juicios, en el juzgamiento. Una cosa es firmar documentos en un escritorio y otra cosa es labor de campo. Labor de campo, de investigación, de pesquisa, como realiza, por ejemplo, José Domingo Pérez. Sí, y otra yo hoy día le decía a Keiko que ella dice, han investigado, han llamado a 1,000 personas a la fiscalía, y le decía, bueno, qué bien. O sea, eso significa que están chancando y que están obteniendo información. Peor sería que solo llamen a 2 gatos, ¿no? Claro, es su trabajo y ha logrado construir un caso muy sólido, muy contundente y con suficientes elementos de convicción. Por ejemplo, ahora ha presentado 310 elementos de convicción que respaldan su pedido de prisión preventiva. Y doctor Avelino, es que no quiero saltar tanto de tema en tema. Primero terminamos con Chávarri, pero también quiero hablar con usted mucho sobre lo que significa el uso de los testigos protegidos y de los colaboradores eficaces, porque ahora también se está empezando como a deslegitimar ciertas estrategias fiscales que yo creo que están bien empleadas si es que uno quiere llegar de verdad a la verdad, ¿no? O sea, si uno no quiere investigar bien, podría pues silbar y pasear nomás. Cuando usted tiene un caso muy complejo, muy difícil, cuando usted detecta que está frente a una red criminal, a una organización criminal, solamente tiene usted dos elementos que le van a ayudar a usted para poder conocer la verdad. Uno es el aporte de los colaboradores eficaces, que es lo más importante, le va a ayudar a conocer hechos que usted no conoce, hechos de mayor relevancia, de importancia, que van a lograr descubrir todos los detalles de una actividad delictiva. Y por otro lado, pero omití decirle, colaboradores eficaces son quienes han participado en el delito, son quienes han cometido delitos. Los colaboradores eficaces son delincuentes que han cometido delitos, reconocen todo lo que han hecho, pero a fin de obtener un beneficio premial, dan otra información que yo no la voy a poder conseguir como fiscal. Muy difícil que un funcionario, un agente del Estado pueda conseguir. Y mi premio, digamos, al reconocer que he cometido este delito, pero quiero convertirme en colaborador eficaz, mi premio es que o me rebajas la pena o me excarcelas. Exactamente. Y lo otro es un testigo protegido, como usted dice correctamente. Un testigo protegido no ha cometido un delito. Pero ¿y cómo aparece el testigo protegido? Porque conoce. ¿Pero cómo? O sea, ¿el fiscal de dónde lo saca? ¿De las investigaciones? ¿Los llama? ¿Cómo es? Porque él mismo se presenta, quiere colaborar con la justicia. Él mismo se presenta. Por ejemplo, una persona que toma conocimiento de las operaciones, una secretaria, un empleado, un funcionario de una empresa que ve actitudes sospechosas. Entonces, yo sin haber cometido ningún delito, ofrezco dar mi opinión, mi versión. Pero entonces es casi imposible, en su experiencia como fiscal supremo,
que un testigo protegido sea una persona que ha sido detenida preliminarmente? No, esa es una persona que se acerca. Ajá. Y dice, yo he conocido, no está detenida. Por ejemplo, por razón de mi actividad profesional, ya, o por mi oficio, yo he visto algo de una actividad criminal y entonces el fiscal me asigna un código que es secreto, es delito revelar la identidad del testigo protegido. Entonces, yo doy información valiosa que, por ejemplo, permite conocer quiénes son los cabecillas de una red o cómo funciona la red. Entonces, eso es fundamental. En tal sentido, José Domingo Pérez ha tenido esa virtud. Ya, pero cuando ustedes dicen es delito, cuando se filtra todo esto de la fiscalía, claro, es delito dar a conocer la identidad del colaborador eficaz y del testigo. Pero uno puede hacer presunciones, porque por los papeles, por ejemplo, no sé si sea testigo o colaborador o lo que sea, o aspirante a colaboración, pero por las informaciones que se están filtrando de la fiscalía, hay mucha... ¿cómo se dice? Mucha implicancia del entorno del congresista Rolando Reategui, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, he dicho eso en Twitter. O sea, yo leo todo esto y yo digo, una de dos, o Rolando Reategui está cantando, ¿no? Y está contando todo, ¿por qué? Porque tiene, o sea, su esposa está con detención, está con mandato de detención preliminar. El padre de su asesor. O sea, hay mucha gente que de su entorno que le estaría implicado. Entonces, ¿por qué? Son de 6 a 8 personas de su entorno que están implicados. Muy implicado. Él podría ser. Pero de acuerdo, entiendo, sí he leído no sé si me entiendo, sí. O sea, porque hablábamos de Maltirle Pinchi, hablamos de Camayo, o sea, ¿y por qué no podemos hablar del Rolando Reategui? No entiendo. O sea, de uno sí puedo hablar y del otro no. No, es que la estrategia de la Fiscalía para seguridad, además las versiones de los testigos protegidos se van alimentando, siguen dando declaraciones, siguen brindando información, siguen aportando documentos. Si yo si el fiscal revela, digo, si hay una versión oficial, si el fiscal revela, es mi testigo protegido, no, él jamás va a poder revelar. Gravísimo, porque van y lo amenazan, lo presionan. Entonces, ya, pero lo mismo puede decir, a eso quiero llegar, pues, o sea, en las filtraciones, por ejemplo, el otro día que entrevistaba a ¿quién era? Vilcatoma, y también creo que era Chejade. Pero usted puede hacer un análisis. Yo puedo hacer mi análisis. Yo he leído sus tweets. Sí, es mi análisis. Es interesante. Pero otra cosa es decir y afirmar categóricamente, eso no. Yo creo que puede ser, pero uno puede hacerlo como periodista, ¿no es cierto? Es una suposición, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Belaún del Ocio, aparentemente sus papeles, sus intentos de colaboración eficaz, no sé cómo se dice en el argot de la fiscalía, o sea, el cuaderno, el cuadernillo, bueno, la información habría sido encontrada en una de las oficinas allanadas, ¿no es cierto? De OAS, creo que fue a OAS o de Sánchez Bernal. Entonces, claro, Vilcatoma y Chajá dicen, si eso fuera así, porque aparentemente ha sido así, ponen en riesgo lo que usted está diciendo, ¿no? La vida, la seguridad del que aspira a colaborador eficaz. Y a lo mismo Camayo. ¿Dónde está Camayo? Dicen, parece que está pues recontraprotegido por todo lo que está contando. Lo fundamental en una investigación, y por ejemplo en el caso de Fuerza Popular, hay numerosos actos de obstaculización de la investigación, amenaza y presión a los testigos con la finalidad de que cambien de versión, porque muchos de los falsos aportantes que fueron recolectados, sobre todo en Tarapoto, expresaron a viva voz que iban a decir toda la verdad, y ellos han sido objeto de amenazas. Algunos han retrocedido en el propósito de contar toda la verdad. Eso es obstaculización de la justicia. Eso es obstaculización. ¿Qué porque más? Hoy día le pregunto a Keiko y ella dice, no estoy obstaculizando. Le digo, de repente tú no, pero tu entorno sí, tú eres la presidenta del poder del Fuerza Popular. Obstaculizar, no? Por ejemplo, ellos, sin ir muy lejos, el chat La Botica es una injerencia ilegal de parte de congresistas, líderes políticos, haciendo abuso de su poder político para intentar destruir la imagen de un funcionario público, esto es el fiscal, que está cumpliendo con su trabajo. Eso es absolutamente ilegal. En cualquier otro país eso ya estaría siendo objeto de una investigación y aquí no pasa nada. Buen punto. Eso se llama injerencia, ¿cómo me ha dicho? Es una injerencia siendo ilegal
haciendo abuso de su poder político, porque Buen no punto. les puede pasar nada, porque ellos tienen inmunidad. Pero está bien, buen punto. Claro, o sea, tú no puedes desde tu poder que te da el Parlamento elucubrar o hacer estrategias para chancar a un fiscal. Claro. Para que no siga investigando. Y chancar es el término más suave, Sí, porque no, claro, hay otros porque términos que no se pueden repetir Sí, acá. yo sé. Pero eso tiene que acabar. Entonces, acá si hablamos de la exigencia de un debido proceso de respeto a los derechos humanos, es muy bien, porque en una investigación por delitos de corrupción, lavado de activos, tiene que también tutelarse rigurosamente todos los derechos humanos de cualquier investigado, pero también tiene que respetarse los derechos humanos de quien investiga, y no puede ser posible que le construyan este tipo de campañas para destruir su imagen en base a una serie de coordinaciones que se han visto a raíz de la entrega de esa información por parte de un testigo protegido. Entonces, acá, y ellos han reconocido que eso Que es verdad. Que es verdad. Beteta lo ha reconocido, sí. Entonces, varios. Eso tiene que acabar. Entonces, en vez de ayudar a la señora Keiko Fujimori y a los implicados, le han hecho un grave daño. Porque si el fiscal argumenta que esto es obstaculizar, porque si yo estoy encargado de una investigación y me están presionando y esa misma noche supuestamente aparece forzada la chapa de la cerradura de su casa, entonces, ¿qué más estamos esperando? ¿Qué más tiene que ocurrir para que podamos decir que hay obstaculización? Más las amenazas a los falsos aportantes para que digan lo opuesto a la verdad. Entonces, ahora el fiscal mismo ha pedido garantías para su vida, ¿no? Y para su familia. Ya se las han dado. Exactamente. Ya, muy interesante el tema de la obstaculización. Pero me estaba perdiendo, no saltemos, con usted salto del tema. Chávarri, usted ha dicho, su presencia en la fiscalía responde solo a una motivación política. O sea, quiere decir que cae Fuerza Popular, cae Chávarri. Porque él no tiene apoyo a nivel interno. De los 34 distritos judiciales, fiscales, 30 le han pedido que dé un paso al costado. O sea, a nivel interno no tiene respaldo. 2, la opinión pública, el 94% pide que él dé un paso al costado. En el ámbito político, todos los menos el APRA y Fuerza Popular han planteado que él debe dar un paso al costado. Y en todo caso, debe tramitarse las acusaciones constitucionales. Aquí, lo que debe pensar el doctor Chávarri es en lo mejor para el Ministerio Público. Yo no estoy adelantando opinión sobre su inocencia o culpabilidad, eso no me corresponde. No tengo elemento de juicio para pronunciarme sobre eso. Pero lo que sí puedo exigir como ex fiscal o como ciudadano es que su permanencia en la fiscalía no le hace ningún daño, porque todo lo que él hace carece de legitimidad. Porque tiene un cordón umbilical con un partido político que los destruye su imagen. Inclusive puede hacer acciones positivas, pero todo lo que él va a hacer va a llamar a sospecha, porque van a pensar que eso está digitado, planificado o auspiciado por Fuerza Popular. Entonces él, como declaró hace muchas semanas un jefe policial, creo que el coronel Colchado, él es el fiscal del fujimorismo. Esa imagen tiene que cambiar, porque cuando eso era un rumor, bueno, quedaba así como una especulación, pero ahora el chat, la botica confirma eso. ¿Cómo lo podemos sostener? ¿Cómo lo podría defender yo? ¿Cómo podría decir, bueno, hay que darle, cómo la duda lo puede favorecer? Ya no hay duda. O sea, ya este chat lo que ha hecho es complicar a la señora Keiko y al doctor Gonzalo Chávarri. O sea, es un tema muy complicado. Bueno, es una muy buena lectura. Claro, usted nunca debió irse a la fiscalía. No, tengo que mejorar también mi pensamiento de fiscal. Pues claro, tiene razón, porque si antes había como medias sospechas o presunciones con esto. Ahora, pero ella dice, yo creo que es buena persona, pero claro, es como ya una estrategia enviada desde el líder del partido, ¿no? Claro, está bien, puede tener una opinión como buena persona, pero de ahí a desarrollar estrategias para blindarlo. Ahora, ellos estaban tratando de desbaratar a su enemigo, que es Pérez, Domingo Pérez.
Pero con este tema de la ideología, ¿cómo es o sea, que es que está ideologizado? Ideologizado. Sí, a mí se me cae, pues, porque él también le dio impedimento de salida a PPK, o sea, sería imposible, ¿no? Es un fiscal que cumple con su trabajo. Exacto, está cumpliendo con su chamba, que no les gusta tiene a uno. Vocación y, bueno, ahora, puede tener defectos, debilidades. También. Es normal. Pero de ahí a descalificarlo por inventándole cosas, eso ahora es más rápido que otros, sí, le voy a decir. Hay otros que están en un paso, pero de caracol, ya no de tortuga. Por ejemplo, en el caso de Ollantaytambo y Nadine Heredia, para diciembre de 2017 hay una promesa firme de que existía acusación. Y estamos en diciembre del 2018. Han pasado 10 meses y nada. Y me dicen que no hay este año. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que nos han tomado el pelo. Exacto. ¿Sí o no? Claro, pues nos han tomado el pelo. 10:45, pero vamos a la pausa, doctor Avelino Guillén, y también hablemos de Inostroza, ¿le parece? Ya, y el papel de la Fiscalía. Ya regresamos. Ya volvemos con Milagros Leiva. Radio Capital. Seguimos con Milagros Leiva. Mañana estoy entrevistando al doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo, un hombre que para mí debió ser fiscal de la nación, pero bueno, ya él ha dicho, algún día contaré mis memorias. Doctor Avelino Guillén, muy interesante la lectura que usted está dando a todo lo de Chávarri, por supuesto, lo de fiscal José Domingo Pérez. Ahora quiero que hablemos de Inostroza, porque yo quiero que usted me explique algo como fiscal. Es que a mí ya no sé, o no termino de entender o no leo bien. Mire, Inostroza Pariachi, el juez sabandija, ¿no? El que dice hasta pedía rebajas para todo. Bueno, ya que le voy a... Para mí lo peor fue cuando dijo, ¿cómo quieres la sentencia, no? ¿Le bajo la pena o lo declaro inocente un violador de menores? Ya, eso nomás ya fue como que generó urticaria. Pero bueno, ese señor ha salido como Pedro en su casa, por migraciones, eso fue el 7... El 4 de octubre se le levantó la inmunidad parlamentaria. Eso fue noticia nacional. Finalmente el Congreso acusa y le levanta la inmunidad. Ya, y entonces ahí quiero preguntarle, por favor, sea objetivo, porque yo he entrevistado al doctor Pablo Sánchez. Él dice que que eso le correspondía al fiscal Chávarri. Pero el fiscal Chávarri se había inhibido. ¿Por qué? Porque recuerde que hay un audio con Chávarri, ¿no es cierto? Donde le pide Inostroza un favor de, unos papeles para su visa. Entonces, doctor, ahí yo sí quiero preguntarle por la actuación del Ministerio Público. Usted explíqueme, usted está fuera del cuadro y dígame, ¿qué debió hacer el Ministerio Público? ¿Por qué no ordenaron o pidieron a un juez de inmediato detención preliminar? ¿Por qué no hicieron algo para que este hombre no se escapara? Prado Saldarriaga ha dicho que va a regresar en 2 años, doctor. Mientras tanto, todos sus hermanitos van a estar silbando y comiendo, no sé, pues, pollo a la brasa con rebaja. Comienzo con lo último. No estoy muy seguro que sean 2 años. En España ahí se tramitan con mayor rapidez los procesos de extradición. O sea, ¿usted cree que puede ser? Si usted analiza, por ejemplo, a raíz de la nota, el sello rojo de la Interpol, la audiencia al señor Inostroza se hizo en el día y el juez resolvió ese mismo día, dictando una prisión provisional sin plazo. Entonces, yo creo que puede ser antes. Puede ser mucho antes, en el verano del 2019, en el proceso de extradición. Pero expulsión no va a ser. Espero que, yo insisto que lo más favorable para el Estado peruano es la expulsión, porque eso nos evita estar pidiendo autorización a España cada vez que aparece un nuevo hecho delictivo. Pero no entró de manera ilegal. ¿Cómo hacemos? Sí, pero su salida es de manera ilegal porque simula el procedimiento de salida en migraciones. Su pasaporte no pasa por el escáner
Por eso, si usted ve el video, no aparece su imagen. Entonces, ahí le engañan a la funcionaria ecuatoriana como si hubiera sido realmente controlado. Porque si hubieran pasado el pasaporte por el escáner, hubiera aparecido el impedimento de salida del país. Esa fue la estrategia. Y eso revela que Inostroza tiene una red muy amplia, cuya extensión, dimensión no conocemos y no sabemos hasta dónde puede llegar, pero su salida del país demuestra que cuenta no solamente con recursos económicos, sino sobre todo con la ayuda de integrantes de su red, lo cual le ha permitido viajar sin ningún problema hasta España. Uh-huh. Ya, y entonces, ya obviamente todos se lavan las manos, dicen no hay que llorar sobre leche derramada, hay que actuar, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que un fiscal no podía pedir mayores medidas en contra de este juez porque tenía inmunidad parlamentaria, a pesar de que el fiscal Sánchez sí había pedido impedimento de salida. Lo que pasa es que a raíz de los problemas que se dio con el fujimorismo, sí, en el año 2001, 2002, si mal no recuerdo, se dieron varias leyes que regulaban las medidas preliminares que se podían dictar contra aquellos altos funcionarios de la nación, comprendidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución, que estaban siendo sometidos a un procedimiento de investigación preliminar. La ley 27.399 señala claramente que solo se podía dictar una medida limitativa de derechos, esto es impedimento de salida del país, mientras se tramita el proceso de antejuicio, que ellos tienen derecho a eso por ser altos funcionarios de la nación y están detallados en el artículo 99 de la Constitución. El problema, acá han concurrido una serie de actores. Uno, el Congreso, que demoró de julio hasta octubre el procedimiento de antejuicio, un procedimiento muy largo. Dos, la demora en remitir los actuados al Ministerio Público, porque la Fiscalía no puede solicitar una medida más grave sin proceso, porque si yo voy a pedir una prisión preventiva o otro tipo de medida, tengo que fundamentar adecuadamente, porque si no, el Poder Judicial me lo va a rechazar. Cuando el expediente ha llegado a la Fiscalía, el fiscal de la Nación, el doctor Chávarri, al día siguiente lo ha remitido a quien corresponde, que es al doctor Pablo Sánchez, quien el mismo día, en la noche, planteó una medida de prisión preliminar contra el ex juez Inostroza, pedido que fue aceptado también en la misma noche por el juez Núñez, el juez supremo. Sí, entonces, pero a lo que voy es lo siguiente. Ustedes, los fiscales, siempre me han dicho que ustedes son los que persiguen el crimen. Sí, ¿no es cierto? Claro. Los que investigan, los que acusan, y que es el juez ya el que decide. Por mandato de la Constitución. Por mandato, ya. Entonces, si yo estoy viendo de que este sujeto, que además pues representa la náusea del Poder Judicial, que ha embarrado y ha hecho ver a los peruanos todo lo que nosotros sabíamos y creíamos, que solo aquí el que tiene plata, el que tiene contactos y el que puede aceitar entiende un poco más o menos de la justicia. Si yo estoy viendo, doctor Avelino Guillén, que ya el 4 le han levantado la inmunidad parlamentaria, ¿por qué yo, que soy, eso le pregunté al fiscal Pablo Sánchez, ¿por qué yo, que estoy viendo el caso de los cuellos blancos del puerto, que justamente lo comprometen a este sujeto, ¿por qué no dicto en ese momento por detención preliminar? Porque no pido, quiero entender eso. Porque no tienen el expediente. Sin expediente yo no puedo, o sea, los autos, los antecedentes, por la propia normatividad. La resolución legislativa fue publicada el sábado 6. Sí. Es por eso que ahí Inostroza se va al día siguiente. Cierto. Porque ya era inminente que contra él sabe, conoce la ley. Él sabe que una vez que se publica y ya los problemas se avecinan para él, y acá el crucial es jugar contra el tiempo, porque una vez que el Congreso remita el expediente a la Fiscalía, inmediatamente se va a activar todos los resortes legales con la finalidad de que se dicte una medida cautelar. Pero un fiscal no puede pedir sin expediente yo no puedo pedir, o sea, yo no puedo hacer eso. ¿Y lo que él está investigando no sirve de nada? O sea, uno necesita como fiscal necesariamente los expedientes de la Comisión del Congreso. ¿Por qué? Esa es una excelente pregunta. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo al artículo 100 de la Constitución,
los términos de la resolución del Congreso son los que van a fijar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el Congreso archiva organización criminal? Ya. Yo ya no puedo denunciar por organización criminal. Los fundamentos de hecho, los puntos que van a ser materia de investigación judicial, los tiene que fijar el Congreso. O sea, la investigación en el Congreso, hay una... marca como los criterios para acusar. La tipicidad, eso corresponde a la Fiscalía, eso es verdad. Ya, pero la tipicidad, o sea, yo fiscal, estoy investigando, la fiscal Sánchez, la fiscal Castro, valientes, me han dado un montón de información sobre este sujeto. Ya por lo menos sé por dónde voy a ir. No puedo pedir nada. O sea, me cuesta creer lo que pasa que es un que fiscal en el Perú, señor Abelino Guillén, permítame terminar la pregunta, no pueda ni siquiera de oficio decir, oigan, detengan o llame a la policía, por favor, no se vaya a escapar esa sabandija. O sea, porque si no, doctor, todo tendría que ser pues vía Congreso. Es que, por ejemplo, hoy día, contra otros aforados, los que tienen de juicio, mientras el Congreso no apruebe, no hay absolutamente nada. Inclusive, mire, para la extradición del señor Inostroza, se ha tenido que formalizar la investigación preparatoria. Sí, eso claro. Recién ha salido ahora. Pero eso ya es para la extradición. Exacto. Pero yo digo, antes de que se vaya, o sea, no se pudo llamar, porque ustedes cuando quieren, hasta llaman y dicen, oye, no dejes de escapar a este delincuente ahí a la policía, o sea, no se pudo decir algo. El error es del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, porque ellos tienen práctica en eso, lo vienen haciendo. Sí, claro. Ellos instalan equipos preventivos que hacen labores que le llaman OVICE. Observación, vigilancia y seguimiento. O sea, ellos están viendo y saben qué es lo que va a ocurrir. Entonces, no lo hicieron. ¿Cómo es posible que se haya ido? O sea, ¿por qué lo dejaron de chequear? Esa es una por eso es que el ministro de Interior ha renunciado. Pero ¿por qué le convendría al Ejecutivo dejarlo ir? No, yo no sé. Yo estoy preguntando en el aire porque, digo, ¿cómo es posible que en serio no se me cocina que ese sujeto esté en España? O sea, lo han dejado ir, doctor, le han dado, como usted dice, desde julio hasta octubre, un largo tiempo para que hable con sus hermanitos, para que se ponga de acuerdo en sus estrategias también, ¿no es cierto? Les das tiempo, sabe Dios todo lo que habrá acordado. Pero luego del 4 al 7, que en septiembre ya no lo estuvieran vigilando, se lo juro que no lo entiendo. No, él desde el 4 ya debía ser objeto de una vigilancia. Sí, pero antes lo estaban vigilando. Muy cercana. Doctor. Obviamente, seguramente, le debieron haber afinado las labores de seguimiento y tratar de evitar que él pueda irse. Además, él tenía solamente impedimento de salir del país, lo podían cercar, pero no podían detenerlo, porque la medida la tiene que dictar el Poder Judicial. La resolución legislativa es que te autoriza, te habilita para el ejercicio de la acción penal. O sea, en Cristiano, la culpa al final de la historia es del Ejecutivo, del Ministerio del Interior. No. El Ejecutivo tiene mucho que responder por el Ministerio del Interior. Se fue el ministro, ¿no? 2, el Congreso de la República. Sí, claro, por su eterna demora. Así es. Y también la Fiscalía tiene también una cuota de responsabilidad, porque a partir del 4 debió solicitar los antecedentes, los actuados. O sea, ellos pudieron solicitar. Se puede hacer esa coordinación. Ya, ¿no? pero y cuando Chávarri dice, no, yo me había inhibido, ¿a qué está jugando? Porque él dice, yo me había inhibido. Es que eso se lo he derivado a Sánchez. Esa gestión le corresponde al fiscal de la Nación. Pero ahí, el problema es cuando usted tiene ese procedimiento de, por ejemplo, ¿cuántos meses está preso Walter Ríos? Y por organización criminal. Y Nostroza recién su proceso se ha iniciado. Entonces, hay dos velocidades. Hay unas y otros procesos que viene investigando. Ya, ¿y por qué, doctor? Dígamelo con todas sus letras. Debería todo investigarse en conjunto, ¿no? Pero ¿por qué con unos van a paso de caracol y con otros a paso de polka? Ahí tiene que, por ejemplo, tanto que hablamos de referéndum y de reforma, ¿por qué no se revisa con detenimiento los artículos 99 y 100, pues, ¿no? De la Constitución? Entonces, porque... ¿Qué dicen los artículos 99 y 100? Es el procedimiento de las acusaciones constitucionales, ¿no? Contra altos funcionarios de la nación. Entonces, acá lo fundamental es que un proceso tan complejo
no puede llevarse en diferentes escenarios, pueden darse resultados contradictorios. Entonces, acá lo fundamental es que demos una mirada a eso y que la inmunidad, porque al final de cuentas, el Congreso, usted como habrá visto, por ejemplo, en la comisión permanente, cuando votaron en relación al caso Inostroza, fue una decisión política. Después cambiaron por presión de la opinión pública. Claro. Y lo pusieron como organización criminal. Pero por unanimidad en el Pleno. Y entonces, antes habían dicho otra cosa en la permanente. Entonces, estoy de acuerdo. Entonces, eso se tiene que estudiar. O sea, al final, ¿quién nos va a salvar? Porque yo le voy a decir una cosa, doctor Guillén. Yo veo, Lavallato está por un lado y está, no sé, ya no sé qué pasa con Lavallato. O sea, los consorciados están libres. Van a haber noticias, ¿ya? Ya comenzó a soltar información Odebrecht en relación al contenido de los servidores. Sí, pero Graña ya se fue. Ahí debió dictarse medidas. O sea, se le debió dictar por lo menos impedimento de salida, ¿o no? Por lo menos no? Impedimento de salida del país. Ya, entonces los consorciados por un lado. Graña estuvo preso. Sí, pero salió con todos sus amiguitos. Por eso cuando se revocó la sala superior que revocó la medida que dictó el juez Carguancho, debió dictar algún tipo de medida, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Ya, pero entonces, por un lado, la línea del poder económico. Por el otro lado, la línea del poder político. Todos los políticos están bajo sospecha, ¿no es cierto? Por Lavallato, claro. Estábamos hablando de Lavallato. Lavallato para mí es lo que... O sea, si le pudiera explicar un poco lo que siento, doctor, es como que, ¿qué rayos va a suceder con nuestro país en Lavallato? Porque yo veo, digo, claro, está Ollanta, primero Toledo, PPK, Ollanta, Nadine, Keiko, siguen nombres, Moreno, Félix Moreno, se supone que ya se cerró el círculo con Félix Moreno, no sabemos. Están Acurio, el gobernador del Cusco, está Alan, que dicen que le mandaron plata a través de Luis Alvaga, y a todos los todos están así bajo el velo de la sospecha. Y ese es el plano político. Con unos avanza a paso de polca, con otros paso de caracol, con otros paso de tortuga. Y en el otro lado el plano económico. Pero desde que tengo uso de razón, dicen que aquí manda el poder económico. Acá es curioso, por no decir penoso, que la justicia haya puesto en libertad a integrantes del Club de la Construcción sin antes ellos ni siquiera haber aportado un mínimo de información. Es lo opuesto a lo que ha ocurrido en Brasil y Argentina, donde los procesos se han impulsado justamente porque los factores que determinaron los actos de corrupción fueron estas empresas que se aliaron con las empresas brasileñas. Y ahí entonces, doctor, la pregunta de rigor, y usted ha sido un fiscal riguroso, es, si estas empresas brasileñas coimearon en el Perú como les dio la gana, sus consorciados, sus empresas socias peruanas, ¿lo sabían o no? ¿O solo me van a decir que disfrutaron de las utilidades y no de la coima? Para mí sí ellos conocían, ellos han tenido que tener, ¿por qué? Ellos sabían cuál era su aporte y por ese aporte cuál era la ganancia que le correspondía. ¿Y cómo es posible? ¿Y de dónde aparecían teniendo una ganancia exponencial, que geométricamente crecía? De acuerdo. Eso ellos tienen que haberse dado cuenta. Entonces, acá lo que me da mucha cólera es que realmente no han colaborado con nada, porque estos empresarios... Lo que pasa es que en el Perú siempre han existido mecanismos de corrupción, medios mediante el cual los políticos y los empresarios han solucionado sus problemas judiciales. Entre ellos. Entonces, estos mecanismos de corrupción en la actualidad eran representados por la red del señor Inostroza. Esa gran red. El drama para ellos, teniendo Lavallato encima, es cómo van a solucionar los problemas que se le avecinan si no está operativo esa red. Ese es el problema. Entonces, ese problema que está surgiendo, esa gran colisión, es lo que ha generado inestabilidad en el Perú. Ya, pero un momento, el tema de Lavallato con los consorciados no estaba haciendo bien, no era visto por Inostroza. Bueno, estaba en el lugar de, o sea, estaba siendo visto por Hamilton Castro. No es que sean vistos, sino que la red delictiva, la red de corrupción, ofrece un servicio de venta de resoluciones. Ese es el objetivo, es una justicia paralela. Eso es lo que ha ocurrido. Ya, pero entonces no hay solución, pues, doctor.
Porque lo que yo he visto es que los consorciados han salido. La y solución es han colaborado, como usted dice, han dado algo para. La solución es reconstruir el sistema judicial. ¿Y ahí cómo? ¿Con y los quién? parches que ha ofrecido y el señor Vizcarra no son suficientes. Lo No, único que pues, no. es ante un problema que usted toma una aspirina. No va a solucionar nada. Entonces, la reconstrucción tiene que partir desde cero. Y ojalá que jueces honestos, que son muchos, que son, en mi concepto, hay muchos jueces honestos, gente comprometida con esto, puedan liderar un proceso de reforma junto con toda la ciudadanía. Y en eso todos tenemos que ser, de alguna forma, militantes por la reforma. Periodistas, abogados, jueces, fiscales, absolutamente todos. Políticos también. Lo que yo siento es que hay bandos dentro de la fiscalía también, ¿no? Y dentro del Poder Judicial, o sea, dependiendo de que si el pez gordo de qué partido es. También hay fiscales que son rojos, fujis, caviar, hay de todo. Entonces, al final yo digo, aquí nadie es tratado... Ya no hay eso era antes. ¿Ya no hay? Yo lo que veo acá es un conflicto entre una gran generación, una gran masa de fiscales honestos y que aman al Ministerio Público, frente a un grupo pequeño, entornillado, que trabaja bajo los sistemas y el esquema de la red de Nostrosa, esa red corrupta. Ese es el gran choque. Y los actores políticos se ponen a defender a los que nosotros ya conocemos. ¿Y quién debería ser el fiscal de la Nación? Yo lo que he dicho es que deben renunciar todos, ¿no? Yo lo he dicho en esta emisora hace mucho tiempo. Sí, lo he dicho. No ha cambiado de opinión. No. Yo también creo que todos se deben de ir. Todos los supremos, ¿no? Obvio, los supremos, Sí, pero sí. ¿y ahí quiénes subirían? Los titulares. Tiene que haber un nuevo proceso, asumirían los fiscales superiores más antiguos a nivel nacional. Ya hay diversas ideas, hay una discusión, hay un debate a nivel académico muy fuerte sobre este tema, ¿no? Es cuestión de ir madurando, ir despejando las dudas. Ya, vamos a una pausa, ¿le parece? Vamos a una pausa y seguimos hablando de estos temas, pero lo que sí me queda claro es que hay justicias paralelas, como acaba de decir el doctor Avelino Guillén. Mientras se atrapa a gente, porque yo solo voy a recordar el nombre de la chica Mori, Jacqueline Mori. Está 1 año en prisión preventiva, 1 año, acusada de haber enviado droga a España, me parece, afuera. Ya, la huella dactilar no coincide, ni siquiera la firma. Pero el fiscal ya pues la acusó, el juez la metió. ¿Quién salva a esa mujer? Y en cambio hay peces gordos que entran, comen su jamoncito y luego salen nomás tranquilitos. ¿Por qué será, no? Después de la pausa, el doctor Avelino Guillén seguirá analizando lo que pasa en el Ministerio Público. Seguimos con Milagros Leiva. Once y 12 de la mañana estamos analizando el trabajo de del Ministerio Público, ¿no es cierto?, de la Fiscalía. Y entonces, doctor Avelino Guillén, yo quiero que usted me cuente o me diga lo que piensa. ¿Usted cree que vamos a llegar realmente a atrapar a los verdaderos peces gordos que saquearon y que tomaron a nuestro Estado peruano como si fuera un botín? O sea, dígame la verdad para ya estar, o sea, para ya tranquilizarme, porque a veces digo, de repente falta poco, porque siempre me dicen, vienen noticias de Brasil y hasta ahora no las veo. O sea, ¿usted cree que vamos a llegar al fondo o que, como siempre, esto se va a relajar, el tiempo va a pasar y los periodistas nos vamos a olvidar? Bueno, yo prefiero ser optimista, ¿no? Viendo el trabajo, no del doctor José Domingo Pérez, sino de todo ese equipo, viendo la labor que muchas veces silenciosa que realizan numerosos fiscales a nivel nacional, yo pienso que sí se puede avanzar. Es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión. Por ejemplo, cuando acabó el régimen del señor Fujimori, nosotros durante 10 años participamos en decenas de juicios, de juzgamientos, en los penales, en el penal del Urigancho, en Castro.
sin ningún tipo de apoyo, sin ninguna norma especial, sin reforma, sin intervención de políticos, y creo que cumplimos con nuestro trabajo. Sí, claro. Entonces, durante 10 años, y aportamos toda nuestra energía, y con una serie de consecuencias en nuestra vida personal, pero así son los aportes que tenemos. Pero es lo que le país. tocó, pues, ¿no? Le tocaba es lo que el caso entonces Fujimori, hay que hacerlo claro. así. Entonces, yo confío, viendo a José Domingo Pérez y a los fiscales que lo acompañan, viendo a la fiscal Castro, a la fiscal Rocío Sánchez, yo pienso que hay voluntad de un sector importante de fiscales, y también en el Poder Judicial deben haber jueces en esa misma línea. Que no, hoy día no los vemos, no porque sobresalen. Ahora es diferente, porque ahora la prensa es vigilante, los medios de comunicación, ahora sí hay alertas informativos, hay un seguimiento. Así los líderes políticos, así las personas que tienen poder quieren manejarse en la oscuridad, en la penumbra. No van a poder. No van a poder porque ustedes están ahí. La transparencia es lo que debe primar. Y doctor Guillén, la primera etapa de Lavallato con la gestión del fiscal Sánchez, que tenía como cabeza al fiscal Hamilton Castro, ¿no? Ya fue separado él, alejado de este grupo. ¿Qué le ha parecido? ¿Le pareció buena, efectiva, lenta, deficiente? Tuvo aspectos positivos y negativos. Lamentablemente lo negativo fue más intenso, o sea, hubo una lentitud, yo no entiendo por qué, no encuentro una explicación por qué el doctor Pablo Sánchez no unificó desde un inicio el equipo del doctor Hamilton Castro con lo de Rafael Vela. Con lo de Rafael Vela. Yo tampoco entiendo. Eso pudo haber permitido un impulso radical, no evitar que se peleen. No, y además que estos casos de corrupción estén en 4 o 5 escenarios parcelados, y eso da una pésima imagen. No unió fuerzas y era doble trabajo, ¿no? Para los fiscales. Sí, y faltó impulso, faltó decisión. Entonces, o porque no convenía llegar a la verdad. Eso es una respuesta que le corresponde a ellos, pero yo lo que advierto es que sí, no fue una gestión exitosa, lamentablemente, y ahí se perdió tiempo, ¿no? Ahora, la decisión de Chávarri de unir a estos dos grupos, ¿sí le parece correcta? Yo he saludado esa medida. Esa fue más que unificar, lo que él ha hecho es suprimir, porque lo que hizo fue empoderar al equipo de Rafael Vela y ha sacado a la casi totalidad de integrantes del equipo de Hamilton Castro. O sea, ha asumido ese rol, esa tarea, José Domingo Pérez, y lo está haciendo bien. He visto que hay un nivel de articulación, más bien. Claro, pero José Domingo Pérez se para peleando con Chávarri. O sea, como usted dice, todo lo que haga Chávarri va a ser deslegitimado. Sí, pues, y ahora mismo el retiro de la fiscal Erika Delgado, fue visto por el fujimorismo como una señal de que esa era la seña que esperaba para continuar apoyándolo. O sea, todo esto ya llegamos a y están en los chandos. Ya salió, no salió, o sea, da a entender que las decisiones y el manejo de una institución está hipotecado eso no se ha visto nunca en la historia del Ministerio Público. Yo creo que acá los señores fiscales supremos tienen que ponerse a pensar el daño que le están haciendo, el daño que le hacen a la institución, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar es que ellos se van a quedar suspendidos en el aire, sin ninguna vinculación con las instancias inferiores, y las instancias inferiores van a continuar con su trabajo. Entonces, lo que el periodismo, viene haciendo bien, me parece, es respaldar a los fiscales honestos que vienen, a pesar de los problemas que en las alturas arriba, exacto, siguen trabajando y siguen sacrificándose por el país. Sí, pues porque usted lo acaba de graficar bien. A pesar de los problemas en las alturas, hay fiscales que están haciendo su trabajo y a ellos hay que apoyarlos, ¿no? Exactamente, eso. Bueno, entonces, doctor Avelino Guillén, tengo que despedirlo, pero venga siempre, pues. Gracias, usted a es un sus hombre órdenes. muy ocupado. Vámonos a la pausa, ¿verdad? Le agradecemos mucho al doctor. Algún día cuénteme, pues, por qué se fue de la fiscalía. Nos tomaremos un café. Oh, no, ¿qué café? Yo quiero que me dé una entrevista y que me cuente la verdad. Algún día le voy a arrancar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Oigan, el doctor Avelino Guillén fue el hombre que vio todo el caso Fujimori.
No es cualquier fiscal, un fiscal que soportó presiones, que trabajó matiné, muy noche, pero eso era lo que le tocaba, pues, ¿no? Así hay a veces a costa también de su propia familia, ¿no?